Bienvenidos a otro fascinante episodio de ¿Qué dice la Biblia? El programa que explora las respuestas bíblicas a las más grandes interrogantes personales, morales y espirituales de nuestra cultura. Comienza. ¿Qué dice la Biblia? Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de su programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos muy contentos de llevarles una nueva entrega y les cuento que aquí estoy muy bien ya acompañada. Pero antes de presentar a nuestros invitados de hoy, quiero contarles que hoy vamos a estar hablando acerca de la amargura. Y en las dos entregas anteriores, pues estuvimos hablando acerca de la ira, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá con nosotros. Emily, Frank y Alan, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos, Emily. Pues hola Silvita, hola amigos, de verdad que es una gran bendición estar compartiendo una vez más con ustedes qué dice la Biblia. Siempre yendo a las Escrituras, a saber, a escudriñar y preguntarle a la palabra de Dios qué dice acerca de estos temas tan relevantes como es la amargura. De verdad, yo aprendí muchísimo y les invito a que tomen su cafecito, como siempre, su agüita, su cuadernito de notas y estamos listos para aprender. Hola, Frank. Hola, queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. La verdad es un privilegio y qué mejor tocar este tema de la amargura, porque quiero comentarles, muchas veces esta emoción es tan complicada que es difícil de discernir. Y muchas veces creemos que realmente no podemos ser víctimas de la amargura, pero en realidad a veces tenemos esas pequeñas raíces. Así que estamos listos, preparados para consultarle la palabra de Dios, a ver qué dice al respecto y ver cuáles soluciones o cuáles son los caminos para solucionar esa emoción. Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a su programa ¿Qué dice la Biblia? Estamos muy contentos que nos acompañen en esta tarde de lunes. Así es que prepárese porque traemos un contenido en donde la palabra, estoy seguro, nos va a hablar y como decía Frank, nos va a permitir escudriñar si por ahí nosotros estamos teniendo alguna raíz de amargura que puede causar algo en nuestra vida. Así es, pues bienvenidos nuevamente. Y bueno, la amargura, ¿verdad? Ustedes realmente, pues es una emoción, ¿verdad? Pero negativa. Negativa. A veces nos rodeamos con personas que podemos decir, pues está amargada, por algo vemos, ¿verdad? En esas personas, o probablemente tal vez en algún momento nosotros, ¿verdad? Nos puede haber pasado también, pero realmente hoy queremos profundizar en que hay una raíz, como decía Frank, ¿verdad? De la amargura. Todo se debe y todo viene desde el corazón, de heridas que probablemente han sido provocadas desde la niñez y que no han sido sanadas. De heridas, desilusiones, desmotivaciones que tienen las personas, pero recordemos que como dice la palabra, que todo viene desde el corazón, ¿verdad? Por eso es que es importante cuidar nuestro corazón, porque lo que tenemos en nuestro corazón es lo que nosotros también reflejamos hacia los demás. Correcto. Así que hoy vamos a estar profundizando un poco más y en Hebreos 12:15 nos dice la palabra de Dios que velen porque no le falte a nadie la gracia de Dios y que no brote ninguna raíz de amargura que los perturbe y contamine a muchos. Importante esto, ¿verdad? Ustedes, porque realmente la amargura pues nace del corazón de la persona, pero también podemos contaminar a otros, a nuestros seres queridos, nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo. Pero bueno, sin dar más ahí introducción, vamos a ver qué dice la Biblia, Emily, acerca de este tema. Gracias Silvita. Y sí, realmente antes que cualquier otra cosa, hemos aprendido aquí en lo que hemos escudriñado una palabra que la amargura es un pecado. Y vamos a ir viendo por qué. Primero que nada, Dios previene de este asunto, de este pecado, esta emoción que puede llegar no solo a perturbar a la persona que está amargada, sino que contaminar a todos los que están alrededor. Y ahí vamos viendo las razones por qué la amargura es realmente un pecado. Contamina a las personas. No solo a la que está amargada, sino que a todos a los que están a su alrededor. Y es peligroso porque, como decíamos, es una raíz, como bien decía el pasaje, una raíz, y la raíz está solapada, es subterránea, no se mira. Una raíz está bajo tierra. Entonces se va haciendo grande, 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 hasta que puede llegar
a ser una planta muy grande y que realmente contamina a todas las personas que rodean. Es muy peligrosa porque no se ve. Puede ser que esta persona realmente se mire, ¿verdad? Que sea muy iracunda, que esté molesta por todo, que esté observando a las otras personas quienes creen que les ha hecho daño. Y puede ser que esta persona sí revele que está amargada, que es muy iracunda, muy enojada. Pero a la vez puede ser una persona tranquila, que no aparente que está amargada. Y estas son las personas como más preocupantes porque aparentemente todo está bien. Y ella misma puede pensar que no tiene amargura. Pero estas personas, como decía bien Silvita en la introducción, empezó a guardar esa raíz por una ofensa. Puede ser una ofensa pequeña, una ofensa grande, alguna expectativa que ella no alcanzó de una persona, de una situación, de la vida misma y de Dios mismo. Entonces esta persona empieza a guardar un resentimiento contra la persona que según ella la ofendió, contra una comunidad, por ejemplo, contra la iglesia misma o contra Dios mismo. O sea, si nos damos cuenta, es bien peligroso. Y esta persona amargada puede quedarse aislada totalmente porque está molesta contra la sociedad misma. Y ojo, hay algo importante, que esta ofensa puede haber sido hecha sin intención. O sea, puede ser que sí con intención de la otra persona, pero también puede ser sin intención. Entonces, todo esto, esta persona lo tiene que estar viendo, ¿verdad? O sea, son características que tenemos nosotros que tener también en cuenta, porque a veces la otra persona nos ha ofendido sin querer. Alguien decía, la amargura es tomarse el veneno esperando que la otra persona muera. Entonces tenemos que examinarnos, ¿verdad? Si realmente, si ella lo hizo queriendo o no queriendo, ¿qué vamos a guardar en nuestro corazón? Y es que realmente, como dicen las Escrituras, esta raíz donde se guarda es en el corazón. Y en el corazón, como dicen las Escrituras, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, si nosotros estamos guardando esa raíz de amargura en nuestro corazón, entonces, ¿qué va a haber? No va a manar vida, sino que realmente todo lo contrario, es muerte. Lo que se está gestando, lo que se está sembrando, lo que estamos cosechando, va a ser muerte. Muerte de relaciones, muerte de de cumplir un propósito que Dios nos tiene, de estar bien en una comunidad que es la iglesia, de estar bien en relación con nuestro Señor también, porque estamos gestando muerte, como dice el pasaje, ¿verdad? Que lo que tenemos que guardar es nuestro corazón, y ante la amargura lo que estamos guardando es una raíz de muerte. Entonces, Dios realmente nos previene de esto. Nos previene en este pasaje que Silvita nos leyó en Hebreos, ¿verdad? Que a nadie le falte la gracia de Dios, ¿verdad? Todo lo contrario es la amargura, esa raíz, ¿verdad? Que lo que hace es todo lo contrario, ¿verdad? A tener la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque esta persona está guardando rencor, está guardando odio, está guardando ira contra una persona, más personas, ¿verdad? Y entonces la gracia de Dios no va a estar con esta persona, obviamente, sino todo lo contrario. Entonces tenemos que estar muy alertas. Y como les decía, puede ser que se manifieste o no se manifieste, ¿verdad? Porque hay personas muy tranquilas que no manifiestan estar amargadas, pero sí pueden estarlo porque es algo que no se ve. Entonces, eso es lo que tenemos que, primero que nada, examinar.
¿Y por qué es pecado? Afecta a la persona amargada como a los demás. Es como estar guardando un tesoro que después se va expandiendo, como que uno estuviera guardando algo podrido, ¿verdad? Se siente, se huele y todas las personas que están alrededor empiezan a absorber de ese olor, de esa situación que está podrida. Y entonces cuando sentimos, los demás que nos rodean y especialmente nuestra familia ya está contaminada, ¿verdad? Entonces por eso es que en un inicio les decíamos, es un pecado. Y algo muy importante es que todos hemos sido ofendidos en esta tierra, ¿verdad, amigos? ¿O hay alguien que no? Nunca. Por supuesto que sí. Todos hemos sido ofendidos. Y lo importante en este caso, en este tema, es qué hacemos con esa ofensa, porque todos hemos sido ofendidos, intencional o no intencionalmente, ¿verdad? Entonces, de parte de una persona, de un grupo de personas, hasta a veces pensamos que Dios mismo, y eso no puede ser. Dios jamás nos va a ofender, ni tampoco va a ir en contra nuestra, sino solo recibimos de Él bien. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿verdad? Las ofensas vienen y van, y entonces, ¿qué hacemos con ellas, verdad? Entonces, bueno, pues entonces seguimos ahondando en este tema. Frank, por favor. Sí, escuchándote hablar y escuchando hablar a Silvita, definitivamente la amargura, y esta oración yo la leí por ahí y se me ha quedado grabada, es el pecado más fácil de justificar, pero es el más difícil de diagnosticar porque es razonable. Como decía Emily, muchas veces la persona o nosotros mismos somos los que hemos sido afectados, ya sea intencional o no intencionalmente, y hay una justificación, hay una razón por la cual nosotros podemos estar con enojo, podemos estar ahí resentidos, podemos estar frustrados, y entonces como es fácil de racionalizar, creemos que esa emoción se justifica que nosotros la estemos viviendo en nuestro corazón. Por eso es que esta emoción es complicada, porque digo, es difícil de diagnosticar porque es aparentemente razonable, es justificable en nuestra mente, y entonces nosotros podemos decir, estoy así, me siento de esta manera, me siento de la otra manera porque tengo razón de serlo o de sentirlo de esa manera, porque aquella persona me ofendió, porque aquella otra persona me despidieron injustificadamente, porque mi cónyuge me abandonó, me trató de esta manera, y entonces hay una aparente justificación. Pero como dijimos en el programa y hemos estado diciendo, la amargura finalmente es pecado. Ahora, ¿por qué es pecado? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo define la Biblia? En el Nuevo Testamento, cuando usa la palabra amargura, se refiere a punzar. Es algo que penetra muy fuertemente. Y en el hebreo significa que es una carga pesada. Entonces, si unimos los dos vocablos, vocablos que hablan acerca o se refieren acerca de la amargura, la definición de amargura es algo fuerte, es algo pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Así que ese es el problema. Ese es el problema, y como decía Silvita, como decía Emily, si nosotros nos quedamos ahí, tiene efectos gravísimos, gravísimos. Y por eso es que la palabra de Dios, ahora aquí tengo la cita de Efesios 4:31 que dice, desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. Ahora, querido amigo, querida amiga, mire, interesante cómo la Biblia plantea la amargura, la pone en la misma categoría, en el mismo nivel de cualquier maldad. Entonces, si usted o yo a veces hemos justificado estar enojados, estar amargos, estar molestos, realmente la Biblia dice aquí es igual que cualquier otro tipo de maldad. Ira, que ya hablamos en los programas pasados, gritería, calumnia, está al mismo nivel. Entonces por eso Efesios 4:31 dice claramente y categóricamente, desechen, es decir, la tenemos que quitar. Pero como decía Emily, esta emoción está
metida en el corazón y tiene raíces, como hemos leído en esos versículos, ¿verdad? Se propaga, es como un cáncer, ¿verdad? Que se va ramificando y va produciendo una serie de males que después vamos a estar viendo. Entonces, por eso la palabra de Dios dice desechar, es quitar de tajo. Es de una vez, como cuando usted quita una maceta, una planta en una maceta, la quita totalmente porque sabe que va a producir un efecto dañino. Entonces, es pecado, como digo, es un pecado fácil de justificar, difícil de diagnosticar, porque es aparentemente razonable, pero la palabra de Dios dice, tenemos que desecharlo completamente. Y también Romanos 3:14 dice, su boca está llena de maldición y de amargura. Es decir, cuando nosotros estamos amargados, voy a usar esa palabra coloquial, realmente estamos unidos a estar propiciando actitudes o hábitos de maldición. Es decir, todo lo que estoy produciendo, no solo en mi vida, no solo en mi cuerpo, no solo en mi corazón, sino que como decía Emily, con las personas que están a mi alrededor, o Silvia decía, compañeros de trabajo, realmente voy a estar produciendo, emanando rasgos de maldición. No van a ver en mí bendición, no van a decir, ala, Frank, pero lo que estás diciendo, ese tu comentario, esa tu respuesta, qué bendición, me gusta hablar contigo. No, al contrario, cuando uno está amargado, la gente lo nota y va a decir, ala, todo lo que él tiene es veneno. Eso es lo que comúnmente se dice, ¿verdad? Solo está envenenado. Está envenenado tirando, sí, sapos, pedradas, rayos, culebras por la boca. Entonces, por eso, queridos amigos, sé que es difícil, es fácil decirlo. El reto es, tenemos que de tajo quitar completamente cualquier signo de amargura, que es algo fuerte, algo pesado, que punza negativamente lo más profundo del corazón. Sí, y siguiendo la línea que traemos al identificar entonces qué es pecado, tenemos que trabajar pues con rapidez para no dejar que este pecado pues tome ventaja sobre nosotros. Algo que hemos venido diciendo es que es algo silencioso, pero que también se contagia. Así es. Como cualquier otra actitud, ¿verdad? La Biblia siempre nos anima a que evitemos estar cerca de las personas que tengan alguna actitud pecaminosa, porque de repente nosotros resultemos igual. En el programa anterior hablábamos de hecho de la ira y también nos hacía o nos daba ese consejo la palabra: eviten ser amigo del iracundo, no sea que ustedes terminen siendo pues actuando con ira también. Y en este caso, cuando nosotros vemos la amargura, tenemos que entender, como decía Emily, no es algo que vayamos a ver, o sea, es algo que está creciendo hacia abajo. Hay un dato interesante del bambú, que es una de las, pues ustedes saben que el bambú es altísimo cuando crece, pero estaba leyendo yo que dice que se tarda 7 años para producir una raíz. Imagínense. Sí, Ahora, en lo positivo podríamos hablar nosotros que es ese fundamento que uno podría tener de la palabra, esas semillas, pero en lo negativo y comparándolo con la amargura, imagínense cómo la amargura prepara esa raíz para que cuando ya sea visible, sea algo que realmente vaya a impactar y muchas veces a dañar a las personas, no solo a nosotros, sino a toda la gente que nos rodea. Por eso es de que ahí en Hebreos, el pasaje que leímos como introducción, Pablo, no Pablo, ¿verdad? Yo estoy metido con Pablo, pero el autor de Hebreos nos dice que velemos, y esa palabra velar tiene que ver con estar alerta, ¿sí? Es con, en algunas versiones dice mirad bien, o sea, esto no es algo que nosotros tengamos que tomar a la ligera, sino es algo que tenemos que ponerle atención. ¿Por qué? Porque si no le ponemos atención, hay algo que está pasando, y es que podemos nosotros, en lugar de manifestar la gracia de Dios en nuestra vida, podemos estar manifestando el brote de una raíz. Ahora, esta raíz, como decía Frank, es algo punzante porque al final va a afectar y va a tratar de instalarse en lo más profundo de nuestro corazón para no poder ser identificada. Y
lo que hace es que perturba y contamina. No solo al quien es amargo, sino que contamina también a las personas que vamos a tocar. Entonces, la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando nosotros en algún momento de nuestra vida, por alguna circunstancia, identificamos que estamos hablando de manera amarga, ahí es donde debemos entonces recurrir y decir, tengo que ver qué es lo que está brotando. O sea, no sé si por ahí se me coló alguna situación que me provocó amargura y tengo que resolverla. Ahora, esto es importante porque esto no viene de Dios. Y eso es algo que usted tiene que saber. O sea, el diablo lo puede engañar a uno creyendo de que, es que es una prueba, tal vez Dios quiere que yo pueda superar esto y me está permitiendo pasar esto. Pero la amargura no viene de Dios. Miren lo que dice Santiago 3, 14 y 15. Pero si ustedes abrigan en su corazón amargura, envidia y rivalidad, no tienen de qué presumir y están falseando la verdad. Esta clase de sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, estrictamente humana y diabólica. O sea, la raíz de amargura viene estrictamente desde la sabiduría terrenal, dice Santiago, pero sabemos nosotros que nuestra naturaleza pecaminosa es una naturaleza que nos lleva al mal, ¿sí? Al punto de que Santiago dice que es diabólica. ¿Por qué? Porque obviamente está controlada por el pecado y no hay ahí ningún fruto del Espíritu que podamos reflejar. Ahora, por eso es que nosotros tenemos que cuidarnos de no abrigar esta raíz en el corazón, porque la verdad es que no es nada bueno, ni como dice Santiago, no tenemos que ser presumidos por algo que no entra en lo que es la verdad de la palabra. Y ahí es donde como cristianos, creo yo, tenemos que enfocarnos. La pregunta sería, ¿puede un cristiano vivir en amargura? La respuesta es no. No, porque la palabra nos invita a que tengamos cuidado y que un cristiano, un hijo de Dios, no podría en su corazón consentir la amargura. Ahora, ¿hemos experimentado amargura como hijos de Dios? Obviamente sí. Pero ahí es donde entonces el Espíritu Santo hace su trabajo y nos da la capacidad de poder ver que nosotros estamos haciendo algo mal. Yo me recuerdo que hablando un poco de lo que tú decías, tal vez no traumas, pero sí problemas, o lo que Emily decía, que a veces las personas no son intencionales en dañarnos, pero con una palabra lo dañan. Yo me recuerdo que una etapa de mi juventud, yo tenía un líder y por cierta actitud que tuvo el líder, yo me amargué. Y vieran ustedes que la verdad pasé como un año en ese proceso en donde lo que hice fue actuar de una manera pues con ira, pero a la larga esa amargura me estaba dañando tanto. Y era un punto ahí que aunque yo quería servir, aunque yo quería pues hacerlo mejor, siempre la amargura terminaba botando todo intento por yo hacer algo. ¿Cómo lo resolví? Obviamente a través de la palabra. O sea, tuve que ser confrontado con la palabra y darme cuenta que había permitido que una raíz de amargura naciera en el corazón y la persona tranquila. Pues, o sea, eso es algo que también uno tiene que darse cuenta. La persona estaba de lo más tranquila, me hablaba normal. Él no tenía ni idea que con lo que había hecho en mi corazón había surgido una raíz de amargura. Pero gracias a Dios pude ser confrontado con la palabra y obviamente el Espíritu Santo me llevó a arrepentirme de ese pecado. Como decíamos, es que es un pecado al final porque nos va a dañar. Y Alan, yo solo quisiera agregar 3 consejos para evitar, Alan decía, constantemente nosotros tenemos que estar velando, ¿verdad? Tenemos que estar cuidando de que no entre la amargura en nuestro corazón. Y hay 3 consejos prácticos que quiero darle a los queridos amigos de que son filtros que nos pueden ayudar. En primer lugar, tengamos cuidado cuando estamos ofendidos y creemos que la ofensa es culpa de la otra persona y tarde o temprano tiene que venir a pedirnos perdón. Esa es una de las primeras circunstancias donde se comienza a cultivar la amargura en mi corazón. Cuando yo digo, esa persona es culpable, y a lo mejor tal vez fue culpable, ¿sí? Como decía Alan en su testimonio o no,
Pero si estamos esperando y esperando y esperando que esta persona venga a nosotros a pedirnos perdón porque es culpable, ya la etiquetamos como culpable, muy seguramente entonces se va a producir esa amargura en nuestro corazón. Y eso es algo que tenemos que velar. La otra recomendación es cuando hay una circunstancia negativa y usted esté alrededor de sus amigos, familiares, y si alguien viene y le dice, tú tienes derecho, ¿sí? Mira lo que te han hecho, es justificable. Tenga cuidado, porque a lo mejor la expresión está bien hecha, pero nosotros, como nuestro corazón es tan engañoso, esos comentarios pueden comenzar a producir en nosotros raíces de amargura. Entonces, cuando viene alguien y le dice, sí, tenés razón, pero es que mira, tu jefe cómo te trató aquí y allá, tal vez está haciendo un análisis autocrítico, pero hay que tener cuidado con el sentimiento. No estoy diciendo que las medidas que se vayan a tomar sean diferentes, pero hay que cuidar el corazón. Y en tercer lugar, cuando una persona se le acerque a usted y ya ha visto que tiene raíz de amargura y le diga, mira, yo creo que estás amargado, recíbalo bien. Porque el problema es que rápidamente decimos, esta persona sí, no se amargue más. No tiene compasión de mí. Ajá. Sí, esa es la reacción. Esta persona no tiene compasión de mi circunstancia, de lo que yo estoy viviendo, de lo que me hicieron, de lo que yo sufrí, de lo que yo pasé. Y entonces, lejos de poder filtrar, velar, nuevamente seguimos cultivando más y más raíces de amargura. Entonces, 3 consejos prácticos de cómo estar haciendo ese filtro, ese tamiz de comentarios, circunstancias para que no se comience a cultivar esa amargura en nuestro corazón. Y algo que pensando en lo que decías, Frank, digamos, estaba pensando que nuestra cultura no se da mucho a la honestidad y a enfrentarse unos con otros, sino que todo lo guardamos. Y creo que nosotros como cristianos, Jesús siempre decía, tu sí debe ser sí, tu no debe ser no. Que cuando sintamos de verdad que alguien nos ofendió intencional o no intencionalmente, tomemos ese momento, pues obviamente lo tenemos que hacer primero en oración, ¿verdad? Y tratar de hablarle a la persona, ¿verdad? Porque de pronto, bueno, como en el caso que Alan nos contaba, no fue intencional, pero a veces sí es intencional. Entonces, que nosotros tengamos esa valentía, esa honestidad de enfrentar a esa persona. Mira, Silvita, mira, Sutano, dijiste algo o hiciste algo que me ofendió. Y tal vez la persona ni cuenta se había dado, como bien decía Alan, ¿verdad? Ella estaba muy tranquila y uno está pero súper ofendido. Y entonces tratar de hacerlo, ¿verdad? Tratar de nosotros decir, bueno, nuestra cultura no es así, pero nosotros como cristianos sí nos gusta decir la verdad, ser honestos, ser valientes y hablarlo, ¿verdad? Entonces a veces puede ser positivo o negativo, pero nosotros ya lo hicimos, ya hablamos con la persona sinceramente, y si oramos, el Señor nos va a respaldar, ¿verdad? Es otro consejo. Así es, y como hemos visto, ¿verdad? En este primer segmento, pues la amargura viene como resultado de ofensas, de sentimientos negativos de otras personas hacia nosotros, y a veces puede suceder que incluso de parte de personas muy cercanas, ¿verdad? De nuestros padres, hermanos, familia, amigos, pareja. Pero recordemos que el Señor es bueno, y a través de su palabra también en Romanos 12:21, Él nos dice que no te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Sí. ¿Verdad? Así como dice Emily, pues si alguien nos ofende, pues perdonemos rápido. Si nos maldicen, pues no los bendigamos, porque es la instrucción que está en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, en este primer segmento, pues hemos visto 4 puntos importantes acerca de la amargura, con base en lo que la palabra de Dios nos revela. Como punto 1 es, Dios no desea que broten raíces de amargura en nuestro corazón, ¿verdad? 2, la amargura considerada como un pecado que se arraiga profundamente en el corazón. La amargura es una raíz silenciosa y contagiosa, ¿verdad? Me llamó la atención lo que decía Emily, porque a veces es evidente cuando alguien es amargado, pero sorprendente lo que decía Emily, cuando no se nota.
Cuando de repente alguien es tímido, es callado, no se relaciona con nadie, pues algo debe haber por ahí también, ¿verdad? Y la amargura trae otros pecados con ella y proviene de la maldad. Así es. Así que amigos, por favor, no se desconecten, solo vamos a una pequeña pausa y regresamos. Ante los diferentes dilemas de la vida, te invitamos a considerar lo que la sabiduría de Dios nos dice en Proverbios 9:10. El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener discernimiento. Exploramos la Biblia como una guía para comprender la vida, la moral y la existencia misma. Escuchas, ¿qué dice la Biblia? Estamos de vuelta, amigos, y realmente la amargura pues tiene efectos destructivos en la vida de aquellos que dejan brotar sus raíces en el corazón, ¿verdad? En este bloque vamos a ver algunos de esos efectos que nos destruyen a nosotros, pero sobre todo también pueden destruir a nuestros seres amados, a nuestras generaciones. De una u otra forma también la amargura podemos heredarla, trasladarla, ¿verdad? A quienes vienen ahí en las generaciones nuevas. Entonces, pasamos con usted, Emily, para ver qué dice la palabra, ¿verdad? Cómo la amargura destruye nuestra vida. Así es, Silvita. Y sí, realmente hablábamos en el bloque anterior que es como una raíz, ¿verdad?, que da fruto. Y el fruto, obviamente, puede ser bueno, puede ser malo. En este caso, va a ser malo. Y no solo para el que está amargado, sino para los que rodean a la persona amargada, ¿verdad? Entonces, siempre va a haber algo malo en ese fruto. Examinemos un poquito qué problemas podrían haber, qué problemas se podrían dar como esos frutos físicos. Por ejemplo, los problemas físicos. Y les quiero leer aquí Proverbios 17:22, dice: el corazón alegre es una buena medicina, pero el espíritu quebrantado consume las fuerzas. Aquí nos está diciendo claramente, ¿verdad?, que esa raíz va a consumir nuestras fuerzas, por ejemplo, ¿verdad? Nos va a hacer sentir mal, agotados, sin energía. Bueno, la raíz, esa raíz va a dar un fruto totalmente negativo en lo físico. Y fíjense que algo muy importante que yo estaba leyendo acerca de los problemas físicos que da la amargura, me apareció acá un doctor, el doctor Macmillan, que él escribió un libro que se llama Ninguna enfermedad y habla de 50 enfermedades que se dan a raíz tanto de la amargura como de situaciones difíciles que a veces nosotros permitimos que vaya consumiendo nuestros órganos o nuestro cuerpo, ¿verdad? Él dice que los escritos sagrados preceden a la medicina moderna. Miren qué lindo. Y dice, la Biblia es la ciencia de hace 4,000 años para atrás. Entonces él dice que muchas de las enfermedades se derivan de la presión, de alguna situación de falta de espiritualidad, ¿verdad? Que no se ha encontrado una razón para encontrar algún bienestar espiritual, también algún problema mental, algún problema psicológico. Todo eso se viene a derivar, según él, siendo el doctor, ¿verdad? Y él establece todas estas enfermedades, son 50 ejemplos de enfermedades que se dan por, ¿verdad?, estas raíces. Y una de ellas es la raíz de la amargura. Y fíjese que hay otro doctor, John Hunter, que dijo: estoy en las manos de cualquier hombre que me haga tener iras. Miren qué tremendo. Dijo que el hombre que lo hiciera enojar mucho, lo mataría. Y miren qué curioso, y así fue. Él, estando en una junta directiva de médicos, era una junta muy importante, muy conflictiva. Le dijeron un par de situaciones, él se levantó también y bueno, fue una discusión muy acalorada entre médicos profesional y todo el asunto, que realmente él hizo lo mismo, alegó y cayó muerto. Él, obviamente, siendo doctor, sabía su condición de su corazón,
de sus vasos sanguíneos no soportaban, ¿verdad? A tal punto que su corazón no aguantó y cayó muerto. O sea que vemos y esta persona tal vez tenía raíces de amargura que en un momento vino y cayó muerto. O sea, vemos que físicamente la amargura nos puede afectar. Puede estar siendo una raíz de una enfermedad muy grande que nos afecte físicamente y nos lleve hasta la muerte. Porque increíble. Es que nosotros somos integrales, ¿verdad? Somos espíritu, cuerpo y alma y todo funciona integralmente. Entonces, si estamos cosechando, regando todas estas raíces, va a crecer y va a dar un fruto totalmente negativo. Proverbios 17:2 dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Miren qué importante. Puede llegar a secar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro gozo, ¿verdad? Entonces, la medicina, ¿verdad? Ya ha descubierto también esto. Sí, increíble, Silvita, ¿verdad? Increíble. Ahorita que nos contaba eso, ¿saben? Yo me recordaba que tengo una maceta en mi casa, ¿verdad? Ajá. Pero ya la planta está creciendo. Entonces, justo hoy la regaba en la mañana y veía de que ya no tenía espacio la raíz para crecer. Entonces empezaba a salir fuera de la maceta. Entonces, ahorita que nos contaba eso, me imaginaba algo así, ¿verdad? La amargura empieza a realizarse tanto y que ya no cabe adentro, que empieza a brotar por fuera las enfermedades. Y hasta las buen actitudes. Ejemplo, Silvita. Entonces, ahorita que usted lo contaba, se me vino muy bien a la mente porque yo dije, mi plantita ya se me está saliendo, tengo que cambiarla porque ya no cabe, ¿verdad? Exactamente. Muy y algo interesante es que uno no puede darse cuenta de que lo físico tiene mucho que ver con eso emocional, con esa pequeña raíz. Y como les contaba, yo sí, ese año que estuve con esa raíz de amargura, enfermo el estómago, que gastritis, y que comí algo y me caía mal, que su colon está irritable. Obviamente uno no lo puede percibir, pero al final era mi cuerpo diciéndome lo emocional ya está pasando al daño físico. Y como tú decías, yo también tengo una planta. Y me llamó la atención porque hace poco la vi que se estaba poniendo negrita de todo el tallo. Y me puse un poco triste porque la había estado cuidando y me di cuenta que en algún momento le entró alguna plaga. Pero todo lo bonito que tenía la planta se está empezando a poner feo porque se estaba poniendo como negra del tallo y ya las hojas un poquito se miraba ya sin vida. Entonces, cabal, o sea, y eso es lo que genera la amargura, ¿verdad? O sea, como dice aquí, que quebranta y consume. O sea, es que ese es el problema, que uno no se da cuenta, pero ya está siendo consumido por este mal. Por este mal. Exactamente. Y el problema es que no solo se queda en nosotros, sino que la amargura afecta a las relaciones personales, a otras relaciones personales. Queridos amigos, hay un dicho que dice, la amargura nunca se queda sola en casa. Escuche bien, la amargura nunca se queda sola en casa. Siempre busca amigos. Entonces, amigos del colegio, amigos de la universidad, amigos del trabajo, en la misma familia, es el pecado más contagioso, me atrevería a decir. Y lo digo de esa manera porque si vemos rápidamente los 10 mandamientos, cuando dice en la segunda parte de los 10 mandamientos cuáles son los pecados, casi todos son de hechos en 1 o 2 o 3 personas a lo más, ¿verdad? No matarás. El pecado lo está haciendo el que está matando. Muy raro ver un gran grupo que esté matando. No robarás. Usualmente lo hace solo una persona en escondidas. No cometerás adulterio. Pues son 2 personas, ¿verdad? Son grupos muy limitados. Pero el tema de la amargura sí es un pecado contagioso que puede, como decían ustedes, ¿verdad? Puede contagiar todo un colegio, toda una universidad, toda una familia, un país. Todo un país, ¿verdad? Porque realmente ese pecado sí corre como pólvora y se difunde rápidamente y entonces realmente es muy destructivo.
Entonces la Biblia también dice, tengan cuidado, porque la amargura no solo va a afectar a usted, sino que va a afectar a todo un grupo completo. Y por eso aquí hay una historia en el libro de Ruth, donde habla acerca de que Noemí, al quedarse sin esposo e hijos, se llenó de amargura. Y interesante que la Biblia también pone casos como Noemí, hay otros más, donde realmente muestran esta emoción negativa. Y entonces ella quiere romper las relaciones con sus nueras, producto de esta amargura. Dice ahí en Ruth capítulo 1, verso 11 y 12, pero Noemí respondió, regresen a su pueblo, hijas mías, no tienen caso que vengan conmigo, pues ya no tengo más hijos que puedan ser sus maridos. Váyanse, hijas mías, yo ya estoy vieja de tener un marido, y aun cuando abrigara esa esperanza y esta noche estuviera con un hombre y volviera a tener hijos. Es decir, ella está diciendo, aunque yo tuviera todas las condiciones ideales por las cuales he soñado, he luchado, todavía sí, sigo amargada y todavía sí, queridas hijas mías y demás familia, váyanse, este país no tiene nada de bueno. ¿Y cuántas veces nosotros estamos con nuestros labios diciendo, y como decía Alan, producto de nuestro corazón, emana en nuestra boca lo que nosotros estamos sintiendo, y entonces comenzamos a contagiar vez tras vez? Y este es el ejemplo de Noemí, pero también recordemos el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ni bien habían salido del Éxodo, ni bien habían visto los grandes y potentes milagros y la mano de Dios actuando, ya en el desierto unas personas comienzan a contaminar a todo un pueblo. Y tal es el momento en que producen un becerro de oro y contaminan a casi la mayoría en idolatría. Y entonces vemos nosotros qué tan fácil es y qué tan contagiosa es la amargura y hasta dónde los lleva, porque después viene el juicio de Dios. Así que, queridos amigos, querida audiencia, tenemos que tener cuidado porque, como digo, este es un pecado, yo diría es el pecado más contagioso que existe en nosotros. Así que esa es la advertencia. Interesante, porque cuando nos contaba la historia de Noemí, es ver que realmente Noemí tenía mucha expectativa en cuanto a la familia. Yo veo ahí una mujer que para ella era importante la familia. Ahora también cómo esa raíz de amargura la hace a ella despreciar esa esperanza en dos mujeres que no querían dejarla sola, pero ella rechaza, digamos, esa ayuda por la amargura. Nosotros muchas veces entramos en ese momento. Hay situaciones en la vida que nos pueden amargar, ¿verdad? Un negocio que no salió, la pérdida de un ser querido, una ruptura de una relación, un divorcio, o el abandono de un padre. O sea, hay muchas situaciones que nos pueden... Muchas. Pero siempre Dios va a proveer gente que quiera estar con nosotros para ayudarnos en esos procesos. Ahora, el permitir ser amargos y que ese veneno de la amargura, como dice Frank, ese pecado tan contagioso, penetre en nosotros, nos hace rechazar incluso a esas buenas personas que Dios está enviando a nuestra vida para apoyarnos. Llámese tal vez un pastor, un líder, una persona que siente una carga por uno, que ahí va, se acerca, y uno en ese estado no logra ver tampoco el plan de Dios. Y lo que Noemí dice, yo ya perdí la esperanza. Y vean cómo la amargura tiene ese poder para hacernos perder la esperanza. O sea, entonces eso quiere decir que es un pecado, pero con un poder en nuestra vida increíble. Y solo, Alan, no solo hace perder la esperanza en nosotros, sino que al contaminar a los otros pierden esa perspectiva de esperanza. También. Entonces se vuelve una desesperanza colectiva. Ese es el problema. Sí, si uno ve, por ejemplo, jóvenes amargados, uno tiene que darse cuenta que es padres amargados. Sí. Y miren, de veras, es que es increíble. Uno no lo siente, pero yo ahora, uno que ya tiene la posibilidad de ser papá, pero más cuando los hijos van creciendo, cuando son niños.
y uno ve una actitud y uno dice, ¿por qué es así? Obviamente por uno. Yo tengo una hija pequeña que yo veo y digo, ¿pero por qué es así? Y después digo, no es ni modo si yo soy así. O sea, pero a veces uno no es consciente de ciertas reacciones, y cuando uno ve al niño que pues no tiene filtros y reacciona, es un espejo para uno de papá y decir, aquí tengo que tener cuidado porque hay cosas que estoy modelando en la vida de mis hijos que no necesariamente quiero que tengan. Y la amargura puede ser una forma de vida, una cultura que podamos estar desarrollando en las familias que no va a provocar en nuestros hijos nada bueno a futuro, ¿verdad? Y ahorita que hablaste de familia, también se aplica para el trabajo. Cuando También. hacen las mediciones de clima laboral, ¿sí? Y entonces sale que en una unidad o en cierto nivel de la empresa están amargados, ¿verdad? Negativamente en contra de toda política, todo proceso, todo procedimiento. Resulta que después es las cabezas mismas de esa unidad, de ese departamento, de esa región de la empresa son las que están también contaminadas y amargadas, y entonces eso se contamina increíblemente y afecta el clima laboral, pero así rapidísimo. Increíble. Y otra cosa es que la amargura tiene otra característica, es que afecta nuestra relación con Dios. Que eso es lo Eso más es eso delicado, ¿verdad? es lo más Más delicado. delicado. ¿Por qué? Sí. Porque vean, o sea, ya Noemí dijo, no, ustedes váyanse, pero vean lo que sucede. Dice ahí la historia en Ruth capítulo 1, versículo 19 al 20. Y así, las dos siguieron caminando juntas hasta llegar a Belén. Y en cuanto entraron a la ciudad, hubo gran agitación entre toda la gente por causa de ellas, pues decían, ¿qué? ¿No es esta Noemí? Pero ella le respondió, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. Ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Imagínense. Ahora, vean algo. El nombre que Noemí se puso. Ajá. O sea, ahora dice, no, Amarga. ya no me llamo Noemí. Ahora yo me llamo Amarga. Pero a veces nos cuesta tanto entender que la amargura es algo que nosotros consentimos y decidimos también tener. Y ella viene y rompe una relación con Dios porque le agrega o culpa a Dios el hecho de estar amargado. ¿Sí? Imagínense en qué momento uno llega a pensar y uno llega a amargarse contra Dios. Hay mucha gente que está hoy amargada con Dios y dice, Dios no me ama, Dios no me quiere porque Dios es tan malo que me amargó la vida. Y es lo que prácticamente Noemí está reconociendo ahí. O sea, esta amargura tiene una razón de ser. Es Dios. Ahora, vean, no es una cuestión en que ella pueda tener la facultad de analizar toda la historia que como familia vivieron, sino que es lo más fácil de decir, Dios tiene la culpa. O sea, Dios es el que me ha amargado. Y todo este proceso, nosotros sabemos el final de la historia, pero Noemí no podía ver el plan de Dios. Y eso es lo que la amargura realmente también hace. Y es que nos empieza a engañar y nos empieza a convencer que no hay un plan. O sea, nos empieza a decir, no, hombre, hay propósito. ¿Quién te ha dicho que tenés propósito? No, mira cómo estás. No vas a salir. ¿Verdad? Ya todo se acabó. Dios no te ama. Al contrario, peor va a venir. Prepárate. La cabeza de Noemí en ese momento creo que era un caos de pensamientos. Y algo que me llamó la atención del pasaje que estuvimos leyendo anteriormente es que cuando habla de lo que produce o del estorbo, realmente la palabra que se utiliza en la Biblia es disturbio, ¿sí? O sea, o perturbación, pero tiene la connotación de ser algo que causa caos. O sea, es algo que viene con fuerza, con ímpetu, ¿verdad? Que no es simplemente una manifestación pacífica, diríamos aquí, en donde hay gente así tranquila, sino que es una manifestación donde hay caos, donde hay desorden. Y esto es lo que uno ve en la mente de esta mujer. O sea, ya su mente llegó a un punto de caos en donde su amargura está haciendo que ella rechace a las personas, pero ahora también rechace a Dios y lo culpe por esa amargura. Pues eso me hacía pensar, Alan, todo lo que estabas diciendo de todas las demás consecuencias y de qué otras maneras
la amargura puede destruir nuestra vida, ¿verdad? Hablamos de la parte física, la parte emocional. Proverbios 14:10 dice, cada corazón conoce su propia amargura y ningún extraño participa de su alegría, porque emocionalmente esa persona se va quedando como sola, contamina a los demás, pero a la vez se va quedando como aislada, como solo metida en ese problema emocional y realmente le afecta en todas las emociones, no solamente en estar con esa amargura y ese sentimiento, esa emoción tan negativo. Este mismo doctor Macmillan en ese libro, él dice que en cuanto a estos problemas psicoemocionales, dice que cuando uno está amargado, realmente uno se vuelve esclavo de la persona quien según uno le provocó la amargura, ¿verdad? La persona o el grupo de personas o qué sé yo, ¿verdad? Uno se vuelve esclavo porque entonces todos sus pensamientos van dirigidos hacia esa persona, le está buscando cosas negativas, le está buscando justificar cada día, ¿verdad? Lo que le hizo esta persona, por la razón por la cual la volvió amargada, ¿verdad? Entonces la está volviendo esclava y esa es una emoción o una situación que destruye a la persona porque ya no la deja concentrarse, ya no la deja estar pensando en su propósito y en lo que esta persona tiene que hacer. A veces hasta decía este doctor que sus funciones del cotidiana se van apagando porque la otra persona está pensando y no deja vivir, ¿verdad? No lo deja vivir, se vuelve esclavo. Dice Proverbios 15:7, mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Y es que eso va pasando, ¿verdad? Se va volviendo un odio y se va volviendo una esclavitud, ¿verdad? Entonces, hablamos entonces de situaciones físicas, emocionales, hablamos de problemas sociales, ¿verdad? Alan nos está hablando bien de eso, ¿verdad? De Noemí en este caso, que ya contaminada, ya frustrada, ya se va alejando, ya no permite ayuda de las demás personas, inclusive de Dios, ¿verdad? Y no digamos espirituales, ¿verdad? Porque entonces a veces podemos llegar a echarle la culpa a Dios o nos alejamos o nuestra relación se empieza a ver deplorada afectada. Y eso es lo afectada y esto es lo algo peor. Importante que pues creo que es bueno mencionar. Estamos hablando de los amargados, pero también estoy seguro que más de alguna persona nos está escuchando que vive con un amargado. También, ¿verdad? Entonces, si usted está viviendo, está experimentando el vivir con una persona amargada, yo quiero animarle a que pueda hacer usted esa ruta, que se queda ahí. Así es. Para apoyarle. La apoya y de una u otra manera es un instrumento que Dios va a usar para mostrarle a Noemí su gracia, su plan y su propósito. Entonces las personas amargadas realmente pierden el propósito, pierden la gracia, no pueden recibir la gracia, no pueden recibir la misericordia. No es porque no quieran, es que realmente la condición de pecado los ha llevado a ese nivel. Pero yo entiendo y debe ser bien difícil convivir con una persona amargada, pero hoy también a usted le animamos a que este programa le pueda ayudar para entender, ¿sí? A un ser querido, a un compañero de trabajo, a un hijo, a un padre que está lidiando con esa raíz, para que usted hoy pueda ser también esa persona que Dios pueda usar para orar por esta persona, pero que usted pueda tener y comprender a estas personas desde sus errores, pero también de sus heridas, y entender que lo que necesitan no es que uno también lo rechace, sino que también uno se ponga como intercesor delante del Señor para que les ayude a que esa raíz sea quitada. Así es. Y yo quiero agregar que en el próximo programa, queridos amigos, vamos a estar hablando de las soluciones, porque en este programa realmente dimos el contexto de lo que significa la emoción de la amargura o el estar amargo, pero en el siguiente programa vamos a estar hablando de muchas de las soluciones, porque a lo mejor usted dice,
sí ya entendí, pero ¿qué hago, verdad? Exacto. ¿Qué hago si estoy amargado? O como dice Alan, ¿qué hago si vivo con una persona que está amargada? Sí, llámese papá, llámese mamá, llámese esposo, esposa. ¿Qué hago? Y lo bueno es que la palabra de Dios tiene solución, da solución para esto. Entonces vamos a ver que con algunas acciones muy prácticas podemos quitar de tajo este mal, esta raíz que se puede producir en nuestro corazón. Así es, amigos, pues qué interesante, ¿verdad? Y muy expectantes de lo que vamos a ver en el segundo episodio de la amargura. Y antes de despedirnos, recordemos que tenemos una esperanza en Cristo Jesús, ¿verdad? Si usted hoy está pasando algún problema, una situación difícil, hay alguna raíz de amargura, Jesús nos sana, nos ama y a través de Él podemos encontrar esa sanación de nuestro corazón, ¿verdad? Para arrancar toda esa raíz de amargura que pueda haber en nosotros. Así que, amigos, ha sido un gusto compartir con ustedes en este episodio. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, Emily, Frank, Alan, por acompañarnos. Y a ustedes que nos escuchan, donde vayan, en su casa, en el carro, en el trabajo, donde estén, recuerden siempre sintonizarnos todos los lunes a las 17:30 horas a través de El Camino 99.7, también en Spotify y en YouTube, en el canal de El Camino 99.7 queda grabada esta transmisión por si usted quiere verla de nuevo o compartirla a algún familiar, algún amigo, alguien que usted está identificando que posiblemente pueda tener ahí alguna raíz de amargura. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Las verdades bíblicas traen luz a nuestro entendimiento. Te esperamos en nuestro próximo programa donde conoceremos ¿Qué dice la Biblia?